Muy bien, bienvenidos todos. Muchas gracias por estar participando en este segundo día de seminario del Principio Divino. Ayer tuvimos la oportunidad de escuchar sobre la introducción al Principio Divino, los principios de la creación y la caída del hombre. Y hoy día vamos a escuchar sobre la misión del Mesías y la providencia de la restauración. Entonces vamos a continuar respetando los 30 minutos de conferencia. Vuelvo a repetir, el Principio Divino es muy profundo, sus contenidos, tiene 16 capítulos y cada capítulo merece un día entero para poder estudiarlo en detalle. Entonces hay que imaginarse lo poquito que podemos nosotros compartir en tan poco tiempo, en solamente 30 minutos, una conferencia. Por eso es simplemente para dar una pincelada a los temas que consideramos importantes para que la gente que está por primera vez escuchando el principio pueda tener una idea de qué se trata. Entonces hoy día vamos a tocar un tema relevante realmente, es sobre la misión de Jesús, y esto tiene que ver básicamente con todo el occidente, si no todo, la mayoría del occidente, nuestra cultura occidental, o si nos venimos más cerca acá a nuestro continente, nuestra cultura latinoamericana está básicamente fundada sobre una creencia cristiana, ya sea católica o protestante. Entonces nuestros valores, los valores democráticos, ideológicamente hablando, se fundamenta también en el cristianismo. Entonces entender bien lo que es la misión de Jesús es muy importante. Y el principio divino, como ustedes ya observaron ayer en la caída del hombre, reveló cosas que no se conocían tan claramente, porque no es solamente el principio que mencionó que la caída del hombre fue una relación sexual, también hay inclusive grupos judíos, hay ramas del judaísmo que también ellos entendieron que la caída del hombre tiene que ver con el amor impuro, sexual de Adán y Eva. Entonces, ahora vamos a ver sobre la misión de Jesús de una manera muy interesante. Por eso es una conferencia que necesita mucha Biblia, pero vamos a tocar algunos puntos relevantes en esta conferencia y más adelante, cuando tengamos tiempo, realmente vamos a poder analizarlo, estudiarlo en profundidad. Entonces, veamos. Como dijimos ayer, se estableció una sociedad falsa debido a la caída humana. Ustedes pueden ver ahí en el gráfico gris, dice Satanás, el hombre caído, la mujer caída, hijos que nacieron de este fundamento de 4 posiciones. Se estableció una sociedad donde la raíz de la vida, del amor y del linaje no estaba centralizado en Dios. Vean arriba en el círculo superior, encima del hombre caído y la mujer caída, no está Dios, sino que está Satanás. Por lo tanto, el amor que se experimentó en esta sociedad fue un amor fuera de principio, o un amor no autorizado todavía, debido a que Adán y Eva probaron el amor sexual antes de tiempo y a partir de ahí se generó toda una sociedad hasta el día de hoy. Si ustedes ven el gráfico del lado derecho, es lo que Dios quería hacer con Adán y Eva. Quería establecer un fundamento de 4 posiciones donde Él fuera el centro. Él es el creador y Él es el padre. Alguien que crea algo se torna padre. Dios creó el universo, creó el hombre y la mujer, por lo tanto Él es el padre legítimo de su creación, y Él quería formar parte de Adán y Eva como sus hijos verdaderos, los cuales formarían una familia verdadera y tendrían hijos verdaderos, y como ustedes ven, una familia, sociedad, nación, un mundo ideal, el reino de los cielos. Como dijimos ayer, el linaje sería como una cadena que se conectaría al primer eslabón, que sería el primer amor de Adán y Eva originales, y seríamos nosotros hijos verdaderos en una relación directa, perfecta con Dios como nuestro Padre. Sin embargo, Adán y Eva, ellos no cumplieron ese designio, no siguieron la voluntad de Dios y fracasaron en cumplir esa responsabilidad.
Por lo tanto, se estableció un mundo falso. ¿Qué se hace ahora? ¿Qué es lo que Dios puede hacer? Bueno, Dios tiene que buscar la forma de restaurar este problema lo antes posible. Eso lo vamos a ver más adelante, en más detalle, en otro seminario. Dios trató inmediatamente de evitar que la sociedad se multiplicara a través de los hijos de Adán y Eva y tratar de terminar ese problema de generar una sociedad con amor falso, una vida falsa, porque corría el riesgo de establecer una sociedad completamente ajena a su ideal, a su voluntad. Sin embargo, no se pudo por varias situaciones que vamos a ver más adelante, y se estableció un mundo entero, que es el mundo donde vivimos nosotros. Basta mirar simplemente a nuestro alrededor para ver cuánto sufrimiento, cuánta lucha, dolor existe en la sociedad humana. De tal forma que lo que Dios ha venido haciendo a lo largo de la historia es poder sacar a la humanidad de este mundo falso y llevarlo al mundo ideal. Vean esta flecha aquí arriba, ¿no? Esta flecha está indicando una dirección de sacar a la gente de este mundo caído y llevarlo a establecer otra vez ese mundo ideal. Ese es el sueño, la esperanza y el anhelo de Dios, de poder volver otra vez a establecer ese mundo que Él soñó originalmente. A eso se le llama salvación y restauración, a un proceso de transformar este mundo malo en un mundo menos malo, menos malo, menos malo, hasta llegar finalmente a establecerse como un mundo ideal. Entonces esa es la misión o la providencia de Dios actualmente, siempre, no actualmente, siempre ha sido esa. Aquí entra entonces un punto importante. ¿El Mesías viene para qué? Bueno, el Mesías viene básicamente para establecerse él mismo como un hombre que por primera vez cumple la primera bendición, que es tornarse un hombre perfecto. Entonces el Mesías viene a Israel, aparece como un hombre totalmente perfecto, y a través de establecer un fundamento que vamos a explicar más adelante, un fundamento de 4 posiciones, él puede, por lo tanto, dar la salvación a la humanidad, ¿no? Entonces, como dijo muchas veces Jesús, un ciego no puede guiar a otro ciego porque los dos van a caer en el precipicio. Por lo tanto, el ser humano por sí mismo no puede alcanzar la perfección o no puede restaurarse por sí mismo. Absolutamente necesitamos al Mesías. Entonces, cuando nos encontramos con el Mesías, a través de él, yo puedo recibir la salvación que necesito, y ciertamente él me va a enseñar todo lo que debo hacer para poder restaurarme como un hombre original, pleno, y luego, enseguida, establecer, como ustedes ven aquí abajo, una vez que recibo la salvación del Mesías, soy restaurado nuevamente, entonces yo puedo, junto con el Mesías, establecer el reino de los cielos, tanto en la tierra como también en el mundo espiritual. Veamos. Entonces, la venida de Cristo a Israel. Dios se demoró muchísimos años en poder enviar al Mesías. Cuando Jesús apareció fueron 4000 largos años donde Dios tuvo que invertir mucho tiempo y trabajar con muchas figuras centrales para poder enviar al Mesías. Entonces, veamos varios puntos. ¿Cómo podían los judíos identificar el tiempo de la venida del Mesías? Si bien Israel, desde su fundación con Abraham en adelante, siempre fue un pueblo que anhelaba recibir a el Salvador. Siempre estuvo ese sueño mesiánico de que vendría un gran rey que podría liberarlos del sufrimiento que siempre estuvieron pasando, y lo estuvieron esperando siempre. Entonces, de repente aparece Jesús como el Mesías. Entonces, ¿cómo podían los judíos identificar el tiempo de la venida del Mesías? ¿Cómo Dios preparó las alarmas para que la gente pudiera saber que el Mesías estaba llegando y que Jesús era el Mesías? Veamos. Bueno, Dios preparó a Juan el Bautista como aquel que venía a cumplir esa profecía de ser la persona que va a anunciar la llegada del Mesías inminente. ¿Y quién era el Mesías también? Era una misión muy importante. Vean ustedes aquí lo que el ángel Gabriel le dice a Zacarías en Lucas 1:14. Dice:
Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Isabel te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él, de Jesús, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, Zacarías sabía que su hijo Juan venía con una misión semejante a la del profeta Elías, que había existido 800 años atrás, y que con el nacimiento de Juan entonces se marcaba el fin de una era, ya que a través de Juan estaba claro que el Mesías vendría. Entonces Juan venía con la misión de alertar al pueblo de Israel y preparar a Israel para encontrarse con el Mesías cuando viniera. Hubo un hombre enviado de Dios que se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, o sea, de Jesús, a fin de que todos creyesen en él. No era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Entonces estaba claro que Juan Bautista sería aquel que tendría que alertar, anunciar las buenas nuevas y también encontrarse con el Mesías. Tenía una posición clave para que Jesús pudiera ser identificado por Juan Bautista y presentado ante el pueblo de Israel. Veamos cuál entonces era la misión de Juan el Bautista. La misión de Juan el Bautista, vean ustedes acá, varios puntos importantes. La misión de Juan el Bautista era preparar a la gente para el Mesías, llamándoles al arrepentimiento y bautizándolos. Entonces Juan apareció con este Espíritu Santo ardiendo, brotando dentro de él, ese fuego inmenso que tenía. Inclusive había gente romana que, escondidos, iban a encontrarse con Juan Bautista para pedir el perdón de los pecados. Es decir, Juan gozaba de una tremenda reputación. También informar a todo el mundo que Jesús era el Mesías para que pudieran creer en él y seguirle. Como dijimos, Juan tenía que anunciar sobre la venida de Cristo y al mismo tiempo encontrarse con Cristo y anunciar que esta persona que está aquí es el Mesías. Luego convertirse en el discípulo principal de Jesús, apoyándole en todo. Vamos a ver cuál fue la actitud de Juan durante este periodo tan importante cuando él se encontró con Jesús. Al comienzo, Juan empezó a dar testimonio de Jesús, pero veamos lo que sucedió seguidamente. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije, después de mí viene uno que es antes de mí, porque era primero que yo. Es decir, Juan reconoce que Jesús era el Mesías prometido durante toda la historia de Israel para ser reconocido como el Mesías. Juan Bautista habla esto, lo dice públicamente. Luego en Juan 1:34 dice: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Hasta ahí estamos bien. Juan Bautista realmente se encontró con el Mesías y habló en ese momento que Jesús era el Mesías. Pero continuemos analizando. ¿Qué debería haber hecho Juan después de encontrarse con Jesús? ¿Cuál era su misión? ¿Cuál debería haber sido su papel, su rol importante? Juan debería haberse convertido en el discípulo principal de Jesús, en primer lugar. Yo voy a explicar un poco más adelante lo importante que era que Juan fuera el principal discípulo de Jesús. Hubiera sido más fácil para el pueblo judío y los líderes aceptar a Jesús como Mesías si Juan fuese su principal discípulo. Y los problemas, las profecías mesiánicas se hubieran realizado y también el reino de los cielos se habría establecido en aquella época. Vamos a analizar por qué era tan importante que Juan el Bautista se uniera y vamos a ver si se unió o no, porque puede tal vez surgir ahí la duda de que sí, Juan se unió, fue un discípulo importante de Jesús. Vamos a ver si realmente Juan cumplió ese rol de ser el principal discípulo de Jesús. Vamos a ver. Esto hubiera sucedido si Juan se hubiera unido con Jesús. Juan Bautista, uniéndose con Jesús, habría dado testimonio de él. Los líderes religiosos que respetaban a Juan, recuerden que los líderes religiosos creían, inclusive,
que el Mesías podría ser Juan Bautista. Imagínense el fundamento espiritual que tenía Juan, su propio nacimiento de una madre ya de 80 años, fue un milagro. El propio Zacarías quedó mudo cuando habló con el ángel, es decir, su nacimiento fue rodeado de milagros extraordinarios, por lo tanto gozaba de un prestigio increíble y los líderes religiosos lo respetaban. Por lo tanto, si Juan se hubiera unido con Jesús, naturalmente los líderes religiosos lo hubieran seguido también. Luego todo el pueblo judío hubiera seguido también esta línea, obedeciendo a los líderes religiosos, obedeciendo a Juan Bautista, y Juan Bautista obedeciendo a Jesús. Y así, naturalmente, toda la humanidad, finalmente, todos los pueblos, habrían seguido a Jesús debido al tremendo fundamento que Israel hubiera establecido con el Mesías en esa época. Analicemos un poco más, pero ¿será que Juan Bautista entendió su misión? ¿Será que él sabía lo que tenía que hacer? Juan Bautista vino como sucesor del profeta Elías para guiar al pueblo hacia el Mesías, ya que había una profecía en Malaquías que decía que Elías vendría antes del Mesías. Entonces sabían los israelitas que antes que apareciera el Mesías, antes que cualquier persona dijera que es el Mesías, primero debería nacer Elías, debería aparecer Elías, y el pueblo entonces podría saber inmediatamente que el Mesías está próximo. ¿Qué sucedió? Recordemos el mensaje del ángel Gabriel a Zacarías, padre de Juan Bautista, cuando supo que su esposa quedaría embarazada. Veamos acá. Nuevamente, el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Isabel te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Dice aquí está la clave de en qué posición venía Juan Bautista. E irá delante de él, de Jesús, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, seguramente toda la vida que Zacarías conversó con su hijo, seguramente le inculcó este mensaje de que él venía como representante de Elías. Elías vino 800 años atrás para corregir al pueblo de Israel que estaba perdiendo la fe, y quedó inconclusa su misión en aquella época. Entonces Juan venía simplemente como un representante de Elías. Veamos. Jesús, sabiendo que Juan tenía la misma misión que Elías, es decir, guiar al pueblo hacia el Mesías, fue categórico al afirmar que Juan era el Elías que todos estaban esperando. Vean ustedes en Mateo 11, 13, 14, dice: porque todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron, y si queréis recibir, él es aquel Elías que había de venir. Es decir, Jesús les aclaró a los discípulos que estaban, o a la gente que le estaba consultando sobre Elías, Jesús les dijo: Juan Bautista es Elías. No es el mismo Elías que falleció 800 años antes, pero viene con la misma misión que Elías. Cuando los sacerdotes escucharon esto de Jesús, fueron inmediatamente a Juan Bautista para saber si lo que Jesús dijo era verdad o no. Veamos lo que sucedió acá. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Muy bien, no es el Cristo, no es el Mesías. Y le preguntaron: ¿quién pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo: no soy Elías. Aquí entonces, automáticamente, Juan Bautista deja como mentiroso a Jesús, porque Jesús dijo que Juan Bautista vino en la posición de Elías. ¿Quién tenía más credibilidad en esa época? Juan Bautista. Por lo tanto, esta actitud de Juan Bautista cerró las puertas para que los principales sacerdotes que estaban esperando al Mesías, sinceramente, no pudieran creer en un, entre comillas, mentiroso, que está simplemente inventando cosas para ganar la confianza del pueblo. Esa fue la situación en la cual dejó Juan Bautista a Jesús. Por lo tanto, Juan Bautista no siguió a Jesús, y además Juan continuó un ministerio aparte. Vean ustedes, en Juan 3:25 dice: entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos
acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo en el otro lado del río, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan: es necesario que él crezca y que yo mengüe. Eso está claro, es evidente de que Juan Bautista estaba siguiendo un camino completamente apartado de su verdadera misión, que era ir delante del Señor, preparando un camino para el Mesías. Vean esta otra, dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, salió de Judea y se fue otra vez de Galilea. Llegó a los oídos de Jesús de que había una discusión de que quién tenía más discípulos, o Jesús o Juan Bautista. Aquí es muy claro de que el camino que siguió Juan fue totalmente apartado del camino de Jesús. ¿Por qué era importante Juan Bautista preparar el camino de Cristo? Porque, mire, una analogía, un ejemplo. Imagínense ustedes que yo soy embajador aquí en Chile de un presidente de un país que nadie conoce. Estoy preparando durante 20 años la venida de este presidente que nadie conoce. Visité todos los lugares de Santiago, todas las comunas, todos los lugares, todos los rincones, hablando del presidente que va a venir. Cuando viene el presidente que nadie conoce en Chile, lo recibo en el aeropuerto y le digo: este es el presidente, y luego me voy. Lo dejo solo en el aeropuerto. Entonces el presidente que queda solo en el aeropuerto, ¿qué puede hacer? ¿Será que si él comienza a visitar los pueblos de Chile, lo van a reconocer? No lo van a reconocer. Necesita el embajador que vaya junto con él, y así sucede siempre. El embajador va junto con el presidente y lo presenta a toda la gente importante, ¿no?, del país donde está visitando el nuevo presidente. Entonces Juan Bautista actuó de esa forma, dio testimonio de Jesús y lo abandonó, lo dejó solo para que Jesús siguiera su camino aparte, y todos los contactos, todo el fundamento que había hecho Juan Bautista se perdió, porque no consiguieron conectarse con el Mesías, que era su verdadero propósito. Entonces, ¿cuál fue el resultado de la incredulidad de Juan el Bautista? En primer lugar, la incredulidad de Juan el Bautista de no heredar el fundamento que él había hecho y de no tornarse discípulo de Jesús, hizo que Jesús asumiera la responsabilidad por el fallo de Juan, teniendo que hablar de sí mismo ante la gente. Mira qué triste. Yo soy bueno, yo soy el Mesías. ¿Qué es mejor, que alguien hable de que yo soy bueno o que yo hable de mí mismo como bueno? ¿Qué cae mejor para la gente? ¿Yo mismo hablar que soy bueno, que soy el Mesías, o que alguien dé testimonio de mí? Es obvio, ¿no? Es obvio que otra persona de prestigio importante dé testimonio de mí, es mucho más potente. Sin embargo, Jesús se vio obligado a comenzar a dar testimonio de sí mismo. Luego, Jesús quedó sin protección espiritual y por esta razón tuvo que ayunar por 40 días y 40 noches, incluso siendo tentado directamente por Satanás en el desierto. Vean ustedes la tragedia de Jesús quedarse sin ningún fundamento de protección. Es como aquel presidente que vino a visitar Chile y se metió en un territorio donde hay drogas, contrabando, armas, no hay nadie que lo proteja, y él sin saber entra ahí, ¿no?, y le hacen daño, ¿no?, porque no hay nadie que lo proteja. Es lo mismo. Juan Bautista debería ser un eterno escudo de protección de Jesús. Y Jesús tuvo que empezar de cero, buscando sus propios discípulos, cuando Juan Bautista tenía miles de discípulos. Todo el fundamento hecho por Juan Bautista, de miles de seguidores, se perdió finalmente. Y Jesús bautizó a sus propios discípulos, los poquitos que pudo, y comenzó de ahí un ministerio nuevo. Y eventualmente surgió hasta una rivalidad tremenda entre los discípulos de Juan y de Jesús, para que ustedes vean lo dramática de la situación. Entonces Jesús se vio forzado a crear su propio fundamento espiritual. Aquí hay varios versículos que no los voy a leer todos, donde Jesús trató de convencer a la gente de que él era el Mesías. Vean ustedes acá, en este versículo de Mateo 7:28, dice: ¿cuál es la obra de Dios?, le preguntan. Y Jesús dice: la obra de Dios es que creáis en el que él ha enviado. Es decir, era una actitud desesperada de Jesús de poder demostrar que él era el Mesías, haciendo milagros, hablando mucho, convenciendo a la gente,
una situación lamentable cuando Juan Bautista ya tenía preparado ese fundamento. Sin embargo, a pesar de haber hecho su mayor esfuerzo para que la gente creyera en él, sumado a la falta de fe de Juan el Bautista, el pueblo israelita finalmente no creyó que Jesús era el Mesías. En una situación tan dramática para la providencia de la restauración, Dios y Jesús debieron decidir cuál sería el camino alternativo para seguir. ¿Qué se hace cuando todo el cerco se está cerrando y Jesús está cada vez en una posición de peligro? Ese fue un camino alternativo de ofrecer como sacrificio el cuerpo de Jesús. Entonces, obviamente, la muerte de Jesús en la cruz resultó de la incredulidad hacia él como Mesías. Sin embargo, Dios al mismo tiempo ofreció el cuerpo de Jesús en la cruz como una ofrenda a cambio de la salvación espiritual de toda la humanidad. Una pequeña información: cuando Judas traicionó a Jesús, la Biblia dice que Satanás entró en Judas Iscariote para entregar a Jesús. Significa que la muerte de Jesús fue una victoria de Satanás, porque a través de matar al Mesías, Satanás impide que el Mesías consiga formar el fundamento que se necesita para salvar a toda la humanidad. Eso lo vamos a ver en el próximo slide. Entonces, Jesús estableció finalmente un fundamento espiritual. Nosotros, al creer en Cristo, podemos espiritualmente ser perdonados de nuestros pecados, pero vivimos como siempre sufriendo debido al pecado que vamos multiplicando a través de nuestro cuerpo físico. Vean ustedes en Romanos, como dice aquí en Romanos 7, 21, 25, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, decía Pablo, reconociendo que todavía, aunque Cristo dio su vida por nosotros, la salvación no fue completa. Es decir, quedamos salvados la mitad. Mi cuerpo espiritual es salvado porque yo espiritualmente creo en Cristo, y cuando se produzca la resurrección voy a estar con Cristo en el paraíso, pero físicamente todavía estoy preso al pecado. Esa fue la situación que quedó aún con la crucifixión de Jesús. Se tornó un fundamento incompleto, pero al menos un fundamento que permite la salvación espiritual de la gente. Con esto termino. Entonces, este es el fundamento que estamos esperando para la segunda venida. Por eso Jesús, de una forma tan extraordinaria para los discípulos de aquella época, cuando vio que no había otro camino sino que ir a la cruz, comenzó a decir de una forma muy, digamos, sorpresiva para los discípulos que debería suceder una segunda venida. ¿Por qué debe suceder una segunda venida? Si Jesús ya vino, bueno, la respuesta es que la salvación completa quedó incompleta, valga la redundancia. La salvación completa quedó incompleta, por lo tanto el Mesías debe venir de nuevo y establecer la restauración completa de la humanidad. Entonces el Mesías debe, centralizado en Dios, establecer ese fundamento que ustedes ven acá, de 4 posiciones: tornarse padre verdadero, tener una esposa como madre verdadera, tener hijos verdaderos y abrazar a toda la humanidad que es huérfana. Según la Biblia somos huérfanos, adoptar a estos hijos huérfanos y tornarlos hijos verdaderos. Ese es el gran anhelo, el gran deseo de la humanidad, poder ser restaurados completamente por el Mesías. Entonces el Mesías debe tornarse padres verdaderos. El Mesías debe tornarse padre verdadero, debe tener una esposa verdadera y debe formar una familia verdadera, abrazar a la humanidad nuevamente y restaurarla completamente, eliminando el pecado original, dando la bendición para todos nosotros una vez más y eliminando el infierno en la tierra como en el cielo. Por eso, todo eso quedó incompleto con Jesús, lamentablemente, porque las figuras centrales que Dios tenía preparadas en esa época no cumplieron su responsabilidad. Después vamos a ver el detalle, ¿no?, de qué pudo haber sucedido con Juan Bautista, que no entendió la misión de Jesús. Eso lo podemos ver en otro seminario más detallado, ¿no?, más profundo. Entonces, justamente ya estoy en la hora, 30 minutos. Si ustedes quieren compartir algo de esta primera parte.
Adelante. Aquí, aquí. Muy bien, entonces vamos a analizar ahora la segunda conferencia del día de hoy sobre cómo se arregla todo esto. ¿Cuál es la forma a través de la cual Dios puede trabajar para restaurar todo esto? Y ahí hay un dibujo interesante que es un relojero, porque ese es el trabajo de la providencia de Dios. Tener que arreglar todo lo que se echó a perder al comienzo con Adán y Eva, toda esta historia de conflicto, de pecado, cada vez más enmarañado como una tela de araña que se va enredando cada vez más. Mientras más arañas están circulando en la tela de araña, más enredado se hace. Entonces, es un trabajo de relojero lo que Dios tuvo que hacer. Al comienzo de la historia, Dios tuvo que trabajar inspirando la conciencia de figuras centrales, las cuales actuaron de forma intuitiva, básicamente, ¿no? La mayoría de los líderes espirituales, Abraham, Moisés y todos los líderes que hubieron, básicamente Noé también, se movieron de forma intuitiva y, bueno, algunas veces teniendo una experiencia con Dios realmente, directamente, pero sin saber de qué se trataba lo que estaban haciendo, sin entender lo que estaban, digamos, haciendo en relación a la providencia de la restauración. Ahora lo sabemos porque, como dijimos, el principio divino es una revelación que el reverendo Moon descubrió en sus estudios, en su investigación profunda sobre estos temas, y podemos tener más clarito lo que realmente significa todo esto. Entonces, los principios de la restauración muestran la forma a través de la cual se debe restaurar al hombre, llegando a un nivel sobre el cual se permite la llegada del Mesías. Es decir, el Mesías no puede venir o nacer en un lugar donde no hay una preparación previa, una preparación donde exista la influencia de Satanás. El Mesías no puede llegar a un lugar así. El Mesías tiene que establecer un fundamento donde no exista ninguna influencia que pudiera dañar o afectar al Mesías. Por lo tanto, Dios tiene que preparar una base bien hecha. Eso se llama, tiene que preparar un fundamento para recibir al Mesías. Es muy importante. Eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ¿qué es la restauración? La restauración significa sanar o recuperar algo a su estado original. Una cosa que se rompió, restaurarla significa volverla a arreglar y dejarla como estaba antes de que se echara a perder. O alguien que se está ahogando, lo saco del agua y no lo dejo ahí botado, tengo que revivirlo. Entonces lo revivo y lo dejo con su salud nuevamente óptima. Eso es restaurar. De tal forma entonces que la restauración significa restaurar este mundo caído. Restaurar el mundo caído significa que este mundo ideal que ustedes ven arriba, este ideal de la creación, dentro del corazón de Dios siempre fue eterno, siempre fue absoluto e inmutable. Nunca Dios se olvidó del deseo de poder establecer este mundo ideal. Pero debido a la caída, se perdió este deseo, se perdió este sueño que Dios tenía de realizar el mundo ideal, y lo que Dios ha hecho ha sido trabajar para poder restaurarlo, para poder llevarlo nuevamente al ideal original. Eso es la restauración, volver otra vez a llevar todas las cosas al mundo original que Dios quería. ¿Cómo se hace eso? Bueno, hay que hacer un trabajo larguísimo, un proceso de ir educando al ser humano, sacándolo de su estado de ignorancia, haciéndolo pasar por varios niveles de desarrollo, hasta eliminar completamente su naturaleza mala, su pecado, y poder entonces recibir al Mesías. Vamos a ver eso rapidito. Podríamos dividir entonces la historia humana de esta forma. Representa la historia humana el reflejo del esfuerzo de Dios de recuperar el valor o estado original que fuimos creados originalmente por Dios y que fue perdido por nuestros primeros antepasados. Entonces, el hombre, vean ustedes acá en este gráfico, cayó
Y el trabajo de Dios ha sido a lo largo de la historia volver a llevar al ser humano a su estado original. Eso es la historia. Volver otra vez a sacar a la humanidad de la ignorancia y llevarla a su estado original. ¿Con qué tipo de personas tiene que trabajar Dios? Bueno, conmigo, con ustedes, con nosotros, con gente que en la historia fue igual que nosotros. No hubo diferencia. La gente histórica tuvo los mismos complejos, las mismas sentimientos egoístas, igual que nosotros, personas caídas, que siempre tuvimos esta situación intermedia, por un lado, el mal queriendo destruirnos, queriendo ir en contra del deseo bueno de nuestra mente original. Dios tuvo que trabajar con esta gente. Eso somos nosotros. ¿Cómo lo hizo entonces? Bueno, básicamente cuando Dios escogía una figura central, cuando esta figura central cumplía su responsabilidad, entonces Dios podía avanzar un poquito más. Cuando esta persona, esta figura central no cumplía, entonces la providencia de Dios se atrasaba, ¿no? Y Dios no podía avanzar. Esa fue la dinámica de la providencia de Dios a lo largo de toda la historia. Escoger una figura central, algunas veces esa figura central cumplía y la providencia avanzaba, otras veces fracasaba y la providencia se atrasaba o se estancaba. Y en base a ese juego, a esa dinámica, entonces la voluntad de Dios se hacía presente, o la voluntad de Dios, de Satanás, se hacía presente, y ahí está entonces esa tremenda lucha histórica que nosotros vemos cuando analizamos la historia, esa lucha tan evidente entre el bien y el mal. Siempre hubieron como dos bloques en la historia, gente que buscaba hacer el bien y gente que buscaba hacer el mal. Siempre hubo esos dos grupos, ¿no?, en la historia humana. Por lo tanto, esta lucha entre el bien y el mal es lo que nosotros vemos como la providencia de la restauración, es el trabajo de Dios de ir avanzando de a poco para poder crear un fundamento para enviar al Mesías. Siempre recordemos que Dios no puede enviar al Mesías en un lugar que no tiene un fundamento. Disculpen la redundancia. El Mesías debe venir a un lugar donde hay un fundamento que lo reciba, un fundamento donde Satanás no tenga autoridad porque puede matar al Mesías. Entonces, todo el trabajo de la historia, comenzando por Abraham hasta llegar a Jesús, fue crear esa base de fe suficientemente poderosa para crear un cerco de protección para que cuando Jesús viniera, no corriera el riesgo de ser asesinado por otros imperios de esa época. Pero ya vimos a través de la conferencia que lamentablemente las figuras centrales que estaban preparadas para recepcionarlo, como el ejemplo que dimos, el embajador que fue a buscar al presidente al aeropuerto, lo abandonó en el aeropuerto y se fue, y el presidente que estaba ahí en el aeropuerto dijo, ¿qué hago ahora? ¿Para dónde voy? ¿Qué micro hay que tomar? ¿No? ¿A quién tengo que visitar? Quedó solo. De la misma forma, entonces, el Mesías quedó solito y lamentablemente ese fundamento inmenso que Dios preparó de 4000 años educando a un pueblo hasta enviar al Mesías fue perdido. Pero en el fondo debemos entender este punto. El Mesías solamente puede venir cuando existe un fundamento fuerte, sólido para recibirlo. ¿Qué condiciones se debe establecer para poder preparar ese fundamento? Bueno, para preparar ese fundamento para recibir al Mesías, las personas que van a comenzar a construir esa base, ese fundamento, deben limpiarse del pecado, deben tratar de ser lo menos posible pecadoras, ¿no? Deben eliminar el pecado original, y para eso necesitan restaurarse, necesitan pagar indemnización. Entonces existen 3 tipos de indemnización que esas personas tuvieron que pagar. Estos detalles los vamos a ver en otro seminario porque tienen un contenido propio esto, muy, muy interesante. Entonces, hubo muchas situaciones en la historia donde los personajes centrales tuvieron que pagar indemnización de igual valor, de menor valor, de mayor valor, etc. Es decir, hay un precio, ¿no? Estas figuras centrales que se fueron juntando, primero comenzando como una familia, después una sociedad, luego se tornó una nación, tuvieron que ir pagando un precio de separarse de Satanás, separarse del mal, ¿no? A tal punto que Satanás ya no podría tener autoridad sobre esa base nacional para dominar y destruir al Mesías.
Entonces, primero, para poder comenzar a construir esa base nacional, ese fundamento para recibir al Mesías, lo primero que hay que hacer es rechazar el pecado, comenzar a caminar hacia la dirección del bien. Eso fue lo que las figuras centrales comenzaron a hacer desde el comienzo de la historia. Después separarse de Satanás, crecer simbólicamente al punto de la caída, restaurar varios aspectos de la naturaleza original, y luego, después de establecer ese fundamento, ellos podrían recibir al Mesías, ¿no? Y recibir la bendición, recibir el perdón, cambiar el linaje de sangre, y junto con el Mesías, junto con esta nación, abrazando al Mesías, comenzar a restaurar el mundo entero, porque el Mesías no vino solamente para un pueblo, sino que vino para restaurar el mundo entero. Ese, digamos, es el trabajo tremendo que Dios tiene que hacer a lo largo de la historia, tuvo que hacer. Trabajar con una persona primero, luego con dos, irlos separando de Satanás, llevarlos por situaciones donde ellos iban cortando su conexión con Satanás, luego formaban una familia separada de Satanás, luego una tribu separada de Satanás, y luego una nación, que fue la nación de Israel, y luego se crea el fundamento para recibir al Mesías. Siempre es así. Entonces el fundamento para recibir al Mesías básicamente es poder establecer esta base espiritual sobre la cual viene el Mesías y poder renacer finalmente junto con él. ¿Quién es el Mesías? El Mesías es el nuevo Adán. El Mesías es aquel que, cuando es recibido sobre este fundamento nacional, realiza las tres bendiciones, separa a la gente concretamente del mal, inaugura una nueva historia, una historia verdadera, se torna padres verdaderos, libera a la humanidad caída del pecado original y establece un linaje verdadero. Ese es el Mesías. Entonces, no es una persona que viene simplemente para hablar algunas palabras, para que queden escritas en la Biblia y nada más, sino que el Mesías vino realmente para establecer el reino de los cielos en la tierra. Entonces, ¿qué condiciones deben hacerse para poner este fundamento para recibir al Mesías? Bien resumidamente, porque esto, como les dije, es una conferencia express, bien resumidamente, el fundamento para recibir al Mesías consta de dos fundamentos. Un fundamento de fe, cuando Dios comienza a trabajar con una figura central, mirando hacia el futuro, cuando se debe establecer un fundamento nacional. Cuando Dios comienza a trabajar con una figura central a nivel individual, familiar, nacional y mundial, siempre le va a pedir un fundamento de fe. Es decir, va a tener que demostrar su lealtad, su fidelidad, obediencia a Dios. Entonces, muchas veces estas figuras centrales fracasaron en ese punto. Tenemos el ejemplo de Abraham, cuando Dios le pidió a Abraham que divida la ofrenda de animales en tres, dividió dos especies de animales y la última la dejó para después, porque se cansó. Y vino un ave de rapiña, se comió esa ofrenda, y eso fue una maldición para Abraham, y Dios le pidió después indemnizar aquello ofreciendo a su propio hijo. Es decir, siempre que Dios escoge una figura central para establecer el fundamento de fe, le pide que demuestre obediencia absoluta en un periodo de tiempo que Dios va a determinar para esa figura central. Eso es lo primero que debe hacer, un fundamento de fe. Luego, Dios le va a pedir a esa figura central que establezca un fundamento de sustancia junto con su familia, con sus hijos. A través de los hijos, Dios va a generar una situación donde los hijos van a tener que demostrar de que no se odian, diciéndolo así de una forma bien simple. Después podemos estudiar esto en más detalle. Entonces, de una forma bien simple, a esta figura central que Dios escogió, ahora le va a pedir para establecer un fundamento de sustancia a sus hijos, para que ellos demuestren de que no son hijos egoístas y malos, sino que se aman y que colocan la voluntad de Dios en primer lugar. Vean ustedes que esto muchas veces no sucedió. Tomemos el ejemplo de Adán con Caín y Abel. ¿Qué fue lo que hizo Caín cuando sintió celos de que Dios aceptó la ofrenda de Abel?
Caín invitó a su hermano a caminar y lo mató con un hueso, con una quijada de animal, porque sintió celos. Entonces, siempre que Dios escoja una figura central en la historia para construir este fundamento de fe y sustancia para recibir al Mesías, Dios les va a pedir a esta familia, a sus hermanos, a los hijos de esta figura central, de que demuestren unidad, que demuestren amor entre ellos y respeto. Si esto se establece bien, el fundamento de fe y sustancia, entonces Dios puede establecer el fundamento para enviar al Mesías. En la época de Adán debería haber sucedido esto, pero no sucedió porque Caín mató a Abel y Dios tuvo que ir repitiendo esta providencia varias veces. Y cuando Dios consiguió victoria en la época de Jacob, no pudo enviar al Mesías porque ya habían sociedades enteras, el imperio egipcio, los babilónicos y una serie de imperios tremendos, que amenazarían si el Mesías venía sobre esta familia, que ya había demostrado no tener nada que ver con Satanás. Entonces Dios tuvo que esperar 400 años para poder enviar al Mesías. Entonces el fundamento de fe y sustancia será siempre la condición que Dios va a pedir para poder enviar al Mesías a un lugar donde realmente no exista el peligro de que Satanás domine ese ambiente y destruya al Mesías. Entonces, fundamento de fe y sustancia, cuando se logra, se establece el fundamento para enviar al Mesías. Lo estoy compartiendo con ustedes de una forma muy express, muy superficial, porque esto tiene muchos detalles, pero más o menos da para entender que Dios no puede enviar al Mesías simplemente a un lugar cualquiera, necesita preparar una base y algunas veces esa base demora miles de años para poder establecerse. Si tomamos el ejemplo de Israel, 4000 años se demoró Dios en establecer esta base de fe y sustancia para enviar al Mesías. Y sin embargo, aún así, el Mesías apareció, pero la persona que estaba preparada para recibirlo, lo recibió en el aeropuerto nomás y lo abandonó allá, ¿no? Lo dejó solo allá en el aeropuerto. No fue con él para visitar a toda la gente importante como embajador, así se hace. Fíjense ustedes que esa es la forma como debe hacer un embajador. Cuando viene tu presidente al país donde tú eres embajador, tú estás con él en todas las reuniones. Tú eres el primero en hablar y presentar al presidente que viene de visita. Pero eso no sucedió. Entonces, el fundamento de fe y sustancia es importante a nivel nacional para recibirlo, o a nivel mundial, pero importante también es las personas que están ahí preparadas para encontrarse con el Mesías. Entonces esta es la situación. Cuando el Mesías llega, cuando el Mesías es recibido, suponiendo que el Mesías es recibido, este fundamento de fe y sustancia a nivel mundial o a nivel nacional, o en el nivel que Dios esté trabajando en el momento que envía el Mesías, si se realiza de buena forma y recibe al Mesías, un fundamento donde Satanás no tiene interferencia, por lo tanto el Mesías viene y no corre peligro de ser muerto por Satanás, porque tienen que ver que es una guerra, ha sido siempre una guerra histórica entre el bien y el mal. Entonces, Satanás siempre trató de matar al Mesías de una u otra forma, o matar cualquier cosa que Dios trató de hacer para rescatar su creación. Entonces, en este fundamento ya protegido, el Mesías protegido en este fundamento nacional, o vuelvo a repetir, en el fundamento en el cual Dios haya enviado al Mesías, ¿qué viene ahora? Ahora viene entonces un trabajo de salvación total de la humanidad, como ustedes ven acá en el gráfico. Cristo, el Mesías, se torna padre verdadero con su esposa, la madre verdadera, establecen una familia con sus hijos verdaderos, y comienza inmediatamente lo más importante, que es erradicar completamente el pecado original, ¿no? Eliminar el pecado, que es lo que Satanás siempre ha reclamado. Satanás dice, todos los hijos que nacen a partir de Adán y Eva son mis hijos, porque el amor que ellos experimentaron viene de mí primero. Yo amé sexualmente primero a Eva, coloqué mi semilla dentro de Eva, y Eva transmitió eso para Adán, por lo tanto la semilla de Adán también me pertenece. Y todos los hijos que nacen a partir de esas relaciones me pertenecen, es mi creación. Y Dios tiene que respetarlo porque es verdad.
porque el amor falso no pertenece a Dios. El amor falso pertenece a Satanás, quien lo creó, y Dios debe respetar esa regla. Cuando el Mesías viene, él, en este fundamento de 4 posiciones, existe solo amor verdadero y el linaje verdadero. Entonces el Mesías debe, a partir de ese momento, crear una providencia para poder salvar a la gente, limpiar a la gente del pecado original. Eso es lo primero que tiene que hacer el Mesías. ¿Qué ceremonia va a hacer? Bueno, eso hay que verlo más adelante. Si Jesús hubiera sido recibido como el Mesías en aquella época, Juan Bautista como su principal embajador frente al pueblo de Israel y después a Roma, ciertamente Jesús hubiera ido a Roma, hubiera visitado todos los países, entonces Jesús hubiera creado una providencia para poder limpiar el pecado original de la gente, de tal forma que Satanás no podría reclamar a los hijos que nacieran a partir de esa nueva ceremonia que Jesús hubiera establecido para limpiar el linaje malo. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante, una vez que terminemos nuestras conferencias. Cuando el Mesías establece este fundamento de 4 posiciones con su esposa, comienza la providencia de dar renacimiento y nueva vida a toda la humanidad. Entonces tiene que limpiar el linaje malo y darnos un nuevo linaje. Por eso la Biblia menciona tan interesantemente cuando Jesús habla de que debemos ser, los olivos silvestres deben ser injertados en el olivo verdadero. Los que han estado en el campo saben cómo funciona eso del injerto, ¿no? Está la rama principal, se le hace un corte específico, se saca un arbolito, se corta una rama y se injerta, entonces el árbol comienza a distribuir su savia a esta nueva rama y esta rama se acopla, se une con el olivo que yo quiero que sea matriz. Entonces la rama se torna una parte también de este olivo, de esta rama, y comienza a dar un fruto particular, porque se modifica el fruto de esta rama que yo estoy injertando. De esa forma el Mesías habría creado una providencia para ir limpiando el pecado original de la gente y dándoles nueva vida, y a partir de ahí Satanás no podría reclamar absolutamente nada que naciera de esas nuevas familias. Ese es el trabajo que el Mesías quería hacer en esa época y que estamos nosotros en el año 2021, 2000 años y 20 años más, 2020 años esperando la segunda venida del Mesías para poder pasar realmente por este proceso de ser limpiado de nuestro pecado original. Entonces, esa es básicamente los principios de la restauración. No es un trabajo fácil, es un trabajo difícil porque requiere el trabajo permanente, consistente del ser humano. Siempre que el ser humano no cumple, se atrasa la providencia; cuando cumple, avanza, y Dios depende de esa tremenda incógnita. Cuando el hombre cumple, no sabe Dios si el hombre va a cumplir, pero cuando cumple, avanza. Cuando no cumple, Dios tiene que morderse la lengua, si tiene lengua. No sé si Dios tiene lengua, pero Dios tiene que tener paciencia y esperar hasta que otra vez alguna figura central aparezca y pueda avanzar y resolver los errores que van cometiendo las figuras centrales anteriores. Entonces ha sido un trabajo largo, estamos hablando ya de 6.000 años, desde que Dios comenzó la providencia, 6.000 años hasta el día de hoy. Mañana quiero compartir con ustedes los paralelos históricos para ver cómo ha sido difícil para Dios preparar la historia para recibir al Mesías. Eso es lo que tenemos que tener siempre en nuestra mente. La historia es el trabajo de Dios para enviar al Mesías. No es para otra cosa. Esa es la única finalidad, poder preparar un fundamento nacional o mundial para enviar al Mesías y que no lo maten. Preparar las mejores condiciones para que el Mesías no corra el riesgo de ser muerto apenas nace. Porque Satanás siempre está observando el trabajo de Dios por adelantado, está observando dónde Dios está. Y vamos a ver la historia, cómo ha sido, y lo que surge cuando una historia completa, una línea completa histórica fracasa. Vamos a ver lo que Dios tiene que hacer para poder restaurar eso. Eso se llama los ciclos históricos de la providencia. Mañana lo vamos a ver,
y también vamos a ver la segunda venida del Mesías. Entonces yo paro hasta por aquí.